¿Qué es lo que vemos en San Lorenzo estos años? Que los problemas parecen no tener solución y la crisis parece agravarse cada vez más. ¿Y por qué podemos ver jugadores en otros lados que pasaron por nuestro club triunfar? De eso quiero hablar en este podcast. La dirigencia de San Lorenzo, esta que vemos hoy en día, o por lo menos lo poco que quedó, asumió en 2012, luego de tener un San Lorenzo en crisis, totalmente prendido fuego, después de lo que fue la gestión Abdo y todo lo que fue la gestión sabinista. Muchos de los que asumieron participaron de anteriores gestiones y San Lorenzo en ese momento puede reformularse después de una crisis que no tenía jugadores, que no tenía referentes, que los que quedaron simplemente, bueno, nos salvaron de un descenso, pero no estábamos para pelear, incluso temíamos y solamente veíamos la tabla de promedios. Así San Lorenzo fue construyendo en principio una identidad, porque traía jugadores que empezaban a mostrar un poco amor o cariño por lo menos por el club. Traía a Buffarini, traía a Mercier, traía a Ortigosa, jugadores que empezaron a mostrar un cierto lazo con San Lorenzo y que daban una confianza. Esos fueron los pilares por los que San Lorenzo empezó a crecer y pudo lograr el éxito más grande de su historia, o uno de los más grandes de su historia, que fue la Copa Libertadores 2014. Pero esta Copa Libertadores 2014, ¿empezamos a ver algunos problemas ya? Yo diría que sí, que pudimos empezar a ver problemas, como por ejemplo cuando no pudimos retener a nuestra principal figura, que era Piatti, y se terminó yendo sin jugar la final, cuando nuestro ídolo Romagnoli termina arreglando un contrato con Bahía al finalizar la Copa Libertadores, que mostraba una cierta desesperanza de lo que pasaba, cuando el vicepresidente de aquel entonces, Marcelo Tinelli, se toma licencia, cuando estábamos por quedar afuera con Botafogo, que milagrosamente clasificamos. Bueno, muchas cosas daban indicios de lo que pasaba en San Lorenzo. Que quede algo claro, problemas hay en todos lados. En los campeones, en los no campeones, siempre hay problemas. El tema es que para explicar lo que pasa hoy en día, hay que entender que los problemas se fueron agravando cada vez más. A partir de la obtención de la Copa Libertadores en 2014, San Lorenzo empieza a empezar a vender jugadores muy mal, de una manera, eh, la verdad, vergonzosa, porque teníamos jugadores que eran de selección, Buffarini más jugó en la selección, otros jugadores que se fueron vendidos por precios también, pero muy bajos. Kahneman casi se va libre, se fue por $500.000. Villalba se fue también por un precio muy bajo. Y San Lorenzo en aquel entonces entra con una especie de conformismo. Y la actual dirigencia empieza a abrazar ese logro tan grande que consiguió y a no ver horizontes, ningún tipo de horizonte en el camino como para empezar a pelear otras cosas. Si bien San Lorenzo en 2015 puede competir contra Boca, de la mano de Bausa también, casi gana ese torneo, no lo pudimos conseguir. En 2016 con Guede supimos lograr ganarle 4-0 a Boca, armar un plantel competitivo, ganar muchos clásicos, tener altibajos pero aún así llegar a una final contra Lanús. A San Lorenzo le urgían recambios y rotaciones de jugadores que ya no estaban para jugar en San Lorenzo y que sin embargo no lo terminó haciendo. San Lorenzo, esos recambios implicaban también cambiar líderes y cambiar referentes que no había logrado generar en esos años, si se quiere decir, de éxitos. San Lorenzo entonces se encuentra ante un recambio obligado que se negó a hacer. Primero se lo niega a hacer cuando Guede plantea que había jugadores que ya no podían seguir en San Lorenzo y plantea condiciones que por ahí para esa dirigencia no eran razonables para que Guede continuara y era más fácil cambiar al técnico que cambiar a muchos jugadores. El tema es que esos problemas se fueron agravando. Cuando llega Aguirre, San Lorenzo también empieza a diezmar ese plantel empieza a ser menos competitivo, aún así logra Aguirre llegar a unos cuartos de Copa de final y siendo sinceros, si nos daban ese penal en el último minuto contra Lanús, podríamos haber sido semifinalistas de esa Copa Libertadores. El tema es que en esa Copa Libertadores, si bien a San Lorenzo le urgía un recambio, tenía un emblema y jamás pudo reemplazarlo, y menos le iba a reemplazar en esos meses como para pelear esa Copa Libertadores, que era Néstor Ortigosa. A Ortigosa le ofrecen un año de contrato cuando él quería dos, y como no arreglaron, bueno,
Ortigosa decide irse, Lamens decide no ofrecerle más. Sin embargo, el problema no es en sí no haberle renovado a Ortigosa en la Copa Libertadores, que de por sí ya era importante. El problema fue que posteriormente, esos años de contrato que a Ortigosa le negaron y que se los había logrado en cancha, se los había ganado en cancha, después se los fueron regalados a otros jugadores que no se lo merecían. Hoy podemos ver a Melano con un contrato de 3 años. Pudimos ver a Román Martínez llegar a San Lorenzo con 35 años. Ortigosa en ese momento estaba en una edad buena para seguir. Y siendo sinceros, nunca lo pudimos reemplazar. Los jugadores que trajimos para reemplazarlo no eran aptos. Quiñón no podía reemplazar a Ortigosa. Incluso cuando lo demostró, insistieron con Quiñón. Pero ahí está el punto y ahí es donde sigue ese quiebre en San Lorenzo. Y se profundiza más cuando tienen que elegir entre Biagio o entre Heinze. Heinze también va con una lista muy importante para hacer un cambio en lo que era el fútbol de San Lorenzo. Lleva una lista de juveniles para hacer la rotación o el recambio necesario para San Lorenzo, que iban a ser importantes. Lleva también una lista de jugadores a incorporar y sobre todo una lista de jugadores que ya no podían continuar en el club. Pero otra vez, ¿qué fue lo más fácil de hacer? Otra vez, lo más fácil de hacer fue el camino más fácil y esta vez fue dejar a Biagio. Y usar al Pampa Biagio, lamentablemente, a un emblema, a un ídolo del club, como un instrumento para aplicar la austeridad que tanto nombraban. San Lorenzo entonces empieza a recortar su plantel, empieza a traer todavía más jugadores que no se merecían estar en el club, como por ejemplo Valentín Viola, como por ejemplo Rojas de River, Adiel Rojas. Y cuando estábamos peleando un torneo, o por lo menos estábamos en puestos competitivos, en aquel que creo que terminamos quedando terceros y Godoy Cruz segundos, bueno, a Ceruti, que era el jugador que venía jugando muy bien, increíblemente, aunque hoy Ceruti no esté jugando como jugaba antes, bueno, se lo venden al Pampa Biagio. Y las condiciones de venta de ese jugador, primero nos habían ofrecido 7 millones de dólares y después nos ofrecieron 4 millones de dólares y terminaron aceptando por lástima y seguramente lo vendieron por menos. Pero San Lorenzo tiene un plantel que no estaba a la altura de lo que había sido los últimos 5 años del club, en ese 2017 y en ese 2018 también. San Lorenzo entonces empieza el camino del conformismo, el camino de la pseudo austeridad mentirosa, porque de comisiones de jugadores se seguían pagando plata, de la plata se seguía yendo en cosas que no entendíamos, había ventas de jugadores que por ahí no ingresaban, o por lo menos no las vimos ingresar, no las vimos en inversiones posteriores. Si bien se vendían por montos bajos, eran ventas. Cuando vendimos a Cauterucho, lo vendimos a 5 millones de dólares, a Buffarini 2 millones de dólares, a Más 2 millones de dólares, a Blanco casi 6 millones de dólares, y puedo seguir con otros jugadores que también vendimos. Sin embargo, se aplicó la austeridad y Biagio siguió, y empieza la debacle de San Lorenzo. Biagio logra resultados, pero le termina yendo mal, y vino el camino evidente que era el de la total debacle de San Lorenzo, porque ya cuando no empezó a conseguir resultados tampoco había conseguido fútbol en todo ese tiempo. Entonces San Lorenzo se encuentra sin identidad, sin juego y sobre todo sin un plantel competitivo. Y así que llega el Mirón y se siguen aplicando las viejas fórmulas. Entonces, haciendo un detenimiento en este momento, ¿qué fue lo que sucedió con San Lorenzo? Yo creo que lo que sucedió, o por lo menos lo que está a la vista que sucedió, fue que a San Lorenzo se lo usó como un trampolín. A San Lorenzo se lo usó políticamente, o para llegar a un ministerio, o para llegar a la AFA, o para llegar a la Superliga, o para llegar a donde sea que se llegará. Entonces, ese siempre fue lo que San Lorenzo, lo que los dirigentes de San Lorenzo querían. Al principio querían el bien para el club o simplemente querían hacer una buena gestión para poder llegar a otros lugares. Yo creo que se fue dando y que fue un lugar muy cómodo en el cual, bueno, en este 2019 San Lorenzo está completamente abandonado también. Tirani ya se había pedido licencia antes. Lamens empieza evidentemente con su campaña política abandonando al club. San Lorenzo con Almirón queda antepenúltimo, clasificando en una Copa Libertadores que nos tocó un grupo accesible porque increíblemente había equipos peores que nosotros como Junior y otro equipo que ahora no me acuerdo, que bueno, que era un equipo peruano si no me equivoco. Y bueno, San Lorenzo clasifica en esa Copa Libertadores, pero en el torneo es una de las peores campañas de su vida. Y así es que llega Pizzi. Y cuando llega este técnico, viejo conocido, San Lorenzo invierte plata.
pero invierte plata para remodelar su plantel que había quedado con jugadores que no podían calzarse ni las medias de San Lorenzo, jugadores que los trajimos por menos de $50.000 y que nunca podían haber rendido en San Lorenzo, y algunos firmando contratos muy altos como Peruzzi, por ejemplo, trayendo a Gustavo Torres, a Rentería, a Román Martínez con 35 años. San Lorenzo así ingresa en crisis cada vez más profunda, en pozos muy difíciles de salir y sobre todo sin ningún tipo de referente, ya sin ídolos, ya con jugadores que quedaron, que simplemente quedaron, y con una rotación y un recambio que jamás se hizo. Y cuando se hace este recambio, supuesto en 2019, cuando llega Juan Antonio Pizzi, lo que sucede es que se compra jugadores para que no pierdan tan bruscamente las elecciones. Tenían la ilusión de pelear un torneo y así llegar a esas elecciones de 2019 ganándolas. Pero ¿para qué querían ganar estas elecciones? ¿Las querían ganar para hacer algo bien por el club? ¿O es porque AFA te requiere años de mandato en un club o estar en vigencia en un club para poder llegar a la AFA como lo desea Tinelli? Miren, hoy Tinelli se juntó con Alberto Fernández. La semana pasada Tinelli declaró que no quería estar en AFA. ¿Alguien cree que Tinelli no quiere estar en AFA? Tinelli quiere estar en AFA y usa a San Lorenzo para ese fin. Y así es como lo abandonó de licencia. De licencia sigue contando para poder estar en AFA. Y siendo presidente y habiendo sido elegido por todos los socios de San Lorenzo casi, Tinelli abandona el club en un acto que yo nunca vi en la vida, de tanto, no sé si desamor, pero sí irresponsabilidad, me parece que es la palabra justa, para describir un presidente que deja un club endeudado, con gerentes que cobran por hacer vaya a saber qué cosa, con un plantel totalmente diezmado, pero bueno, eso ya es algo para el 2021. San Lorenzo entonces elige a Tinelli como presidente, ya sin Pizzi como técnico, porque no sé si fue una cuestión de que no le gustaba a los jugadores el técnico o si fue una cuestión básicamente de que no lo quería la directiva o si fue que simplemente los resultados no fueron buenos. Pero así es como vemos un club totalmente sin proyecto en todo este recorrido. Un club guiado más por otros motivos que no fueron el deportivo o que no fueron el bienestar económico institucional. Y así San Lorenzo, cuando llega a Tinelli, bueno, San Lorenzo empieza con muchos juicios, con deuda cada vez mayor, con técnicos como Soso que no pueden jamás dirigir a San Lorenzo y sin embargo lo eligen, con una secretaría técnica sin saber qué cargos tiene. Y así es como vemos pasar a los hinchas y socios de San Lorenzo. Así es como vemos clubes como Defensa y Justicia, como Colón, como Banfield, tener proyectos mucho más serios con presupuestos mucho más cortos que los de San Lorenzo. Así es como vemos como Racing, un equipo más ordenado que San Lorenzo, se puede dar el lujo de traer jugadores sin tener que endeudarse necesariamente. Así es como San Lorenzo no trae jugadores jóvenes, ni tampoco se interesó por retener referentes o aunque sea mejorar la situación del vestuario. Simplemente las deudas los comieron, los compromisos, también lo mismo. Todo en San Lorenzo empieza a ser ya un panorama sin salida. Y en este panorama es en el que nos encontramos hoy, con una nueva comisión directiva que en realidad de nueva no tiene nada, con dirigentes que no están a la altura de San Lorenzo, con dirigentes que hablan de refundación cuando están hace ya unos buenos cuantos años y muchos que ya vienen del sabinismo también. Es una situación sin salida para San Lorenzo. Hoy por hoy los referentes no los tiene tampoco. Los referentes que quiso traer como Colochini y Gonzalo Rodríguez parecieron jugar más en contra que a favor de San Lorenzo. Los negocios de San Lorenzo fueron pésimos. Se regalaron jugadores jóvenes para traer jugadores ya retirados como por ejemplo Piatti. San Lorenzo es esto. San Lorenzo es el fiel reflejo de esto. Y nos encontramos ante un panorama muy difícil, donde la única salida es 2023 e intentar que no vuelvan a ganar las personas que nos sumergieron en este pozo del que San Lorenzo parece no salir. Esto fue un video podcast sanlorencista azulgrana y espero que lo disfruten y que si les gustó le den like, si pueden suscribirse, que se suscriban y bueno, aprovecharé a leer sus comentarios.